Vale, bueno, pues vamos a empezar ya. Si te parece, os presento tanto a Mónica como a Rebeca y ya damos paso a la charla online. Bueno, gracias Mónica por participar en primer lugar, nos hace mucha ilusión. Y bueno, Mónica es asesora de arte senior en Caliar, también está realizando un doctorado por la Universidad Complutense e imparte clases de mercado del arte en un máster de la Universidad Nebrija. Y bueno, por otra parte tenemos a Rebeca, que es la CEO y fundadora de Arvivity Recuart, la galería en la que estamos impartiendo esta sesión, también gracias a que hemos realizado una exposición dedicada al arte contemporáneo en África. Entonces, bueno, pues queríamos traer, sobre todo Rebeca quería traer el panorama artístico de África a lo que es la ciudad de Madrid. Entonces, también queríamos complementar esta exposición con una serie de charlas. Y para finalizar ya un poco toda esta sesión que lleva desde febrero y termina en abril, pues contamos con Mónica, así que no me enrollo más y te doy paso. Muchas gracias a las dos. Bueno, nada, gracias a vosotras. Sobre todo agradecer a la galería, a Rebeca y a Raquel por invitarme a esta charla que me parece súper interesante y la realidad que muy de actualidad, que es el coleccionismo de arte africano contemporáneo. Y felicitaros, ¿no?, por esta exposición que animo a todo el mundo que vaya a verla, sobre todo por lo que supone que es una novedad muy necesaria en lo que es el panorama artístico y expositivo que estamos viendo en Madrid en los últimos años. Entonces, nada, bueno, como has comentado, efectivamente, bueno, yo soy Art Advisor, consultora de arte en una empresa. Bueno, ayudamos a comprar arte a grandes patrimonios, particular de Latinoamérica y de España. Les ayudamos a adentrarse en el coleccionismo en arte desde una perspectiva siempre artística, económica y social. Lo bueno de nuestros coleccionistas es que la mayoría, además de coleccionar, también son mecenas, es decir, realizan iniciativas pues, filantrópicas con sus obras de arte, de alguna forma las comparten con la sociedad, ¿no? Y esto siempre es muy bonito. Además, esto nos permite viajar a la mayoría de las ferias internacionales más importantes, a Basel, Frieze, CEFAF, y estar en contacto directo con las galerías, casas de subastas y con los artistas contemporáneos líderes del mercado. Entonces, bueno, con esto lo que os quiero decir, aunque yo no soy experta en arte africano, o sea, es la realidad, creo que la comisaria Seminaris os podría hacer una charla mucho más interesante sobre arte africano. Lo que sí que conozco en profundidad es cómo está compuesto el mercado del arte a día de hoy, ¿no? Quiénes son los agentes que lo forman, los key players, ¿no?, los que marcan tendencia a la hora de decidir las tendencias de lo que se va a coleccionar. Y entonces, este tema que es de tan actualidad, ¿no?, es de lo que a mí me apetece, vamos, lo que hablamos para ir charlando hoy. Entonces, bueno, yo, Raquel, Rebeca, yo voy hablando. Si vosotras en algún momento me queréis parar para preguntar algo, fenomenal, o cualquier persona que esté conectada, ¿vale? Bueno, yo empecé reflexionando, ¿no?, sobre los agentes del mercado. Yo como asesora, cuando pensábamos en arte africano hace unos años, realmente pensábamos en dos grupos de artistas. Un primer grupo, a ver, voy a ir pasando, no sé si se puede pasar, ahora, vale. Bueno, un primer grupo en el que metíamos a los grandes genios del mundo del arte, como estaría el Anatsui, ¿no?, que ya son artistas sin etiquetas. Ya no es artista el que se dice artista africano, no, ha entrado en ese grupo de grandes maestros donde estaría pues, Picasso, Pollock, Damien Hirst, que son artistas que no tienen etiquetas, ¿no? Este artista que crea unos tapices maravillosos, que los trabaja con miles de tapones de aluminio procedentes de botellas, envoltorios de plástico, todo tipo de materiales que él va encontrando, los aplasta, los trabaja y los da forma para luego perforarlos y crear los ensambla con alambres y crea estos tapices maravillosos que vemos expuestos en museos como el Guggenheim, el MoMA o el Pompidou. Entonces, pensábamos en este tipo de artistas, ¿no?, cuando pensábamos en arte africano, era lo que se nos venía un poco a la cabeza, artistas que ya no tienen esa nacionalidad, esa etiqueta de arte africano. Aquí quiero hacer un parón, porque cuando estaba también preparando esta charla, saltó la noticia de que el Anatsui, este genio artista africano, ha sido seleccionado para la próxima Hyundai Commission que realiza el Museo de la Tate Modern en Londres. Para quien no lo conozca, esta comisión seguramente sea el mayor honor expositivo que puede recibir a día de hoy un artista contemporáneo
la Tate Modern le cede lo que es el hall de entrada del museo para que estos artistas realicen la intervención que deseen. O sea, es un honor expositivo. Es una intervención, una exposición que se lleva realizando desde 2015. Solo ha habido a día de hoy 5 artistas que han recibido este honor. Y lo que me llamó la atención es que de esos 5 artistas, 2 de ellos han sido latinoamericanos. Luego ha estado Kara Walker, que fue la última en recibir este honor. Kara Walker, una artista de origen afroamericano. Y el artista nuevo elegido para la comisión de este año 2023 ha sido El Anatsui, un artista africano. Bueno, esto me llamó la atención porque, como os imaginaréis, la Tate Modern, uno de los grandes museos de arte contemporáneo, no da puntadas sin hilo. O sea, es un museo cuyos curadores siguen absolutamente las tendencias del mercado. Y entonces es curioso, ¿no?, que en estos 5 años hayan seleccionado a 2 artistas latinoamericanos y 2 artistas de origen africano. ¿Por qué lo han hecho? Bueno, la realidad es que lo que hacen es seguir tendencias. Sabemos todos los agentes del mercado que desde el año 2000 el arte latinoamericano pues está viviendo un boom en el mercado de los coleccionistas, los museos comprando arte, en las subastas, hubo un boom de artistas latinoamericanos, y esto mismo está ocurriendo más recientemente, desde el año 2010-2015 aproximadamente, con los artistas afroamericanos, artistas figurativos que tienen sede en Estados Unidos. Entonces, bueno, ¿esto qué nos dice al haber seleccionado el Anatsui como nuevo artista para esta comisión? Que el arte africano interesa, que los artistas africanos interesan a día de hoy entre los coleccionistas. Bueno, esta, por ejemplo, es la comisión que realizó Abraham Cruz Villegas, solo como dato, para que veáis el espacio, la magnitud es enorme, o sea que va a ser súper interesante ver lo que hace el Anatsui. Y Abraham Cruz Villegas lo que hizo fue seleccionar, creó estas macetas, y fue seleccionando tierra de distintos puntos de Londres, y a lo largo de la exposición iban floreciendo plantas en cada maceta. Entonces lo interesante era ver lo que florecía en cada maceta porque venías de tierras de distintas partes de la ciudad. Bueno, el segundo grupo de artistas que se nos ocurría cuando pensábamos en arte africano eran los artistas afroamericanos, o sea, artistas que aun teniendo origen africano ya han nacido en Estados Unidos, o si no han nacido en Estados Unidos es ahí donde trabajan, es ahí donde han recibido sus influencias, donde han estudiado, etc. Entonces, artistas como Nideka Kujili Crosby o Kehinde Wiley, que aunque estamos viendo que tratan temas donde predomina todavía la figura afroamericana, el impacto y las influencias ya son occidentales. Entonces, estos artistas es importante que los diferenciemos. Un momento, porque tengo la impresora al lado y creo que está haciendo un montón de ruido, ¿no? ¿No? Vale. Bueno, pues sigo, da igual. Este grupo de artistas hay que diferenciarlo de lo que está exponiendo en la exposición Recuar, por ejemplo, porque estos artistas están dentro de lo que se conoce como diáspora africana. O sea, son artistas, como he dicho, que aunque tienen origen africano, ya están asentados en Estados Unidos. Es ahí donde han recibido sus influencias. Pero bueno, estos eran los 2 grupos de artistas a los que pensábamos, ¿no? Hace 5 años, cuando pensábamos en quiénes son los artistas africanos. Esto me ha llamado la atención, lo he metido justo esta tarde porque no me había enterado que el Guggenheim de Bilbao inaugura mañana una exposición dedicada a Lynette Jadon-Boakye, bueno, una artista que nuevamente de esta diáspora, que siendo, bueno, aunque ella ya ha nacido en Londres, sus padres emigraron de Ghana. Entonces nuevamente vemos un museo, en este caso es una institución española, que le está dedicando una exposición a artistas de procedencia, de ascendencia africana. Bueno, esto como curiosidad. Pero estos eran los 2 grupos de artistas que pensábamos, no pensábamos en más. A día de hoy esto ha cambiado, y esto ha sido gracias a las galerías internacionales y a los distintos agentes que están empezando a interesarse por los artistas de origen africano, artistas contemporáneos que a día de hoy viven y trabajan en África. Entonces, por eso me interesa ir viendo un poco estos key players distintos, ¿no?, estos agentes, para ver cómo cada uno está impulsando la visibilidad y que al final lleguen a los coleccionistas, que son los que van a acabar marcando tendencia, ¿no? Yo como asesora me fijo muchísimo en lo que compran los coleccionistas más importantes, y a día de hoy voy a hablaros de varios ejemplos. Hay muchos muy importantes que están muy dedicados en comprar artistas africanos contemporáneos. Entonces, bueno, con esto la idea es ver que la tendencia es real, o sea, que a día de hoy sí que existe un auge por el coleccionismo de arte africano, y cómo va a ir a más. Y va a ir a más por todo esto que vamos a ir viendo, ¿no?, por todos estos agentes que están muy involucrados
en promocionar a los artistas contemporáneos africanos. Simplemente como unas pinceladas, me parecía interesante ver la magnitud de lo que es el mercado del arte, ¿no? Para que nos hagamos una idea. O sea, es un mercado que mueve al año 65 billones de valor global, realiza alrededor de 40 millones de operaciones entre compras y ventas, bueno, emplea a 2,9 millones de personas y hay hasta más de 300.000 empresas dedicadas al sector. O sea, con esto podemos ver la magnitud de un mercado que muchas veces cuando pensamos en el mercado del arte no pensamos que tenga esta magnitud que realmente tiene, ¿no? Esto me ha parecido, esto os lo he traído para un tema que me parece muy interesante. Como podéis ver, las ventas alcanzaron, bueno, estos 65 billones en 2021. A ver, es que justo se me está cortando a mí el gráfico. Pero bueno, simplemente era para que vierais, con este gráfico os lo he traído para que vierais un punto que me parece muy importante en el mercado del arte, que es la baja correlación que tiene con los mercados bursátiles. O sea, aquí veis como en los momentos que ha habido una crisis económica, como la de 2009 o ahora con la crisis que hemos vivido con la pandemia, el mercado del arte se ha recuperado mucho más rápido que otros mercados. Y esto es por esa baja correlación que tiene con los mercados bursátiles y por eso lo hace un mercado muy interesante para invertir. O sea, para invertir ya no solo como financieramente, sino para meterse en ese mercado, ¿no? Respecto a lo de la baja correlación, simplemente un comentario. Esto yo siempre lo pongo como ejemplo porque me parece como que es muy descriptivo, se entiende muy bien. Bueno, esto ocurrió en Sotheby's, en la casa de subastas, el 15 de septiembre de 2008. Se escribió una página en la historia del arte contemporáneo. ¿Qué pasó ese día? Bueno, el 15 de septiembre de 2008 fue el día que Lehman Brothers anunciaba su quiebra. O sea, es decir, el día que la economía mundial entraba en una de las crisis más importantes de su historia, ese día Damien Hirst subastaba toda su colección de obras creadas hasta el momento en Sotheby's. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues las obras se vendieron por un total de 200 millones de dólares. O sea, fue un récord. Y fue el mismo día que Lehman Brothers estaba anunciando su quiebra. O sea, este es un ejemplo que usamos los agentes del mercado para entender la baja correlación, ¿no?, que tiene el mercado del arte con los mercados bursátiles y por eso lo hacen tan atractivo a la hora de invertir. Pero bueno, esto simplemente como comentario. Esto lo mismo, estamos hablando de arte contemporáneo africano, pero sí es arte contemporáneo, artistas que están trabajando a día de hoy. Ha habido una evolución increíble desde el año 2000, o sea, un segmento que era marginal a finales de los 90, bueno, en el año 2000 a 2020, que es la última cifra, ha aumentado un 2100% su valor, o sea, en 20 años, es espectacular. ¿Y esto por qué se debe? Porque el coleccionista a día de hoy ha perdido ese miedo a tener que comprar artistas que ya han fallecido, ¿no? A día de hoy sí que se lanzan por apuestas de artistas emergentes, artistas como los que estáis exponiendo en la galería, que están trabajando a día de hoy. Ya no tienen ese miedo de comprar solo Picassos, no, ahora ya apuestan por estos nombres tan emergentes. Entonces esto favorece mucho a este crecimiento del coleccionismo de arte contemporáneo africano. Por ejemplo, si hablamos de los key players, podríamos empezar hablando de las casas de subasta. Como por ejemplo Sotheby's y Christie's desde hace unos años ya tienen un departamento de arte africano contemporáneo, algo que no tenían hace años y es nuevo y le están dedicando mucho esfuerzo, ¿no? Los expertos cuando hablas con ellos sí que te comentan cómo están teniendo ventas importantes, cómo animan a los coleccionistas a interesarse por artistas de esta región, o sea, le están dedicando su nicho. Sí que es verdad que todavía es una subasta separada, ¿no? Solo artistas africanos contemporáneos. La tendencia es que se vaya diluyendo y se vayan juntando con las grandes subastas de contemporáneo, que son las grandes citas a nivel anual en el mundo de las subastas. Eso le pasó al arte latinoamericano. Cuando empezó ese boom en el arte latinoamericano tenía su propia subasta y al cabo de 10, 15 años Christie's y Sotheby's acabaron integrando los artistas latinoamericanos en las grandes subastas de artistas europeos y estadounidenses, ¿no? Entonces, la tendencia con el arte africano va a ir a ese mismo punto, a acabar integrado en las grandes subastas. Esta, por ejemplo, bueno, esta ha sido hasta el día de hoy la obra que ha alcanzado un mayor precio en subasta de un artista africano, Papa Ibratal. Bueno, pues por ejemplo, esto es una estimación que salió por 8.000 libras y acabó rematándose por 118.000 libras. O sea que vemos el interés que genera entre los coleccionistas.